Bueno. Eso parece que hizo William. ¿Ya llegó? Pues como nadie habla, pues yo me fui para otra parte. ¿Para dónde fue? ¿Para otro canal o qué? Me dicen si ya ven la, si ya ven el, si ya ven la pantalla. Sí. Bueno, hoy vamos a prepararnos para hacer taller, mucho taller y un poco de clases. De ahora en adelante, las clases que nos faltan, sobre todo vamos a hacer taller. Bueno, o sea, vamos a darle fuertemente a las preguntas. Listo. ¿Me acuerdan entonces en qué pregunta quedamos ayer? El otro día, no sé qué día era. ¿Esta la vimos? Esta, la arribita, la de arriba. ¿Esta? En ese globo. Ah, ok. Esta es con hoy. Faltarían las dos de la otra clase, la otra semana y la de hoy. Jefferson. Bueno, nos quedamos en esta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta. Bueno, los veo participando a todos, pues. O sea, la de arriba la contestamos. Para No que no. sé, acuérdenme ustedes, ¿la contestamos? Volvamos a retomar de todas maneras. Entonces, responda las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. Nos dan un globito, nos dicen reacción 1, y aquí nos dicen glucosa más oxígeno, que nos da gas carbónico, agua y ATP. Esta ecuación, ¿qué representa? ¿Una proteína? Ah, ¿una ecuación representa una proteína? No. ¿Cómo para que vea? Ahí está. ¿Qué representa esta ecuación? Glucosa más oxígeno, gas carbónico, agua y ATP. Vayan a las notas. Esta muchacha, porque siempre me gusta eso. ¿Quién le bota las notas? Sí, es que unos papeles aquí encima que organizan esta pieza y todos los, si no lo botan, lo echan, no problema. A ver, los demás. Glucosa más oxígeno más gas carbónico. ¿Qué nos da esa reacción? Ruby dice que la A. Ya Ruby la contestó. Ya. William, ¿se va a dejar? ¿Seguro, Ruby? Pregunta, ¿esta reacción qué representa? ¿Esa reacción a qué pertenece? ¿De qué es esa reacción? ¿Se acuerdan? Revisen las notas de lo que vimos la clase pasada. Ruby dice que la de... No, Ruby, lo que yo quiero es que me digan esta reacción, o sea, hasta que ustedes no sepan de qué es esta reacción, van a contestar mal. ¿De qué es la reacción? Glucosa más oxígeno que da gas carbónico, agua y ATP. ¿A qué pertenece esta reacción? ¿A qué proceso de la célula? Lo vimos la clase pasada. ¿A qué proceso pertenece esta reacción?
o durante qué proceso se produce esta reacción. Buenas noches. Buenas noches, Marien, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas, María? Aeróbica. ¿Pero qué es aeróbica? ¿Cómo se llama el proceso? Sí, es la aeróbica, pero ¿cómo se llama el proceso general? Que se divide en aeróbica y la otra. No, eucariota es una célula. La eucariota es una célula. Citoplasma, no, Eso, ¿el citoplasma es una reacción? No, ¿Un proceso? Es que estoy aquí echándole cabeza. ¿Qué reacción es? ¿A qué reacción pertenece esta ecuación? Las escucho. La glucólisis es parte, pero no. Acuérdense que la glucólisis, a ver, no se olviden que ustedes tienen que repasar. La respiración celular tiene dos partes, la aeróbica y la anaeróbica. ¿Recuerdan que les dije la clase pasada? Sí. El tablero. Ve que estoy abriendo el tablero. Que joder. Ahí está. Entonces, es que estoy viendo si quién está entrando. Ok. Teníamos que la respiración era un proceso de una respiración aeróbica y una anaeróbica. Que la aeróbica era glucosa más oxígeno, daba ATP, CO2 y H2O. ¿Sí? Y se llevaba a cabo ¿a dónde? La aeróbica, en la mitocondria. Había glucólisis y había respiración celular en la mitocondria. Mientras que la anaeróbica era una respiración que se daba solamente en el citoplasma. Ustedes me están confundiendo célula eucariota, que es una cosa, que es una célula, con organelas, que es otra cosa, con procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Quién me quiere decir? Cuando uno se refiere a proceso, ¿qué es un proceso? ¿Qué es? Es como un método de fabricación. Buenas noches, Lucía. Sí, es un método por el cual uno hace algo. Un proceso son los pasos a seguir cuando uno hace algo. Un proceso es muy diferente a un organelo. Un organelo es parte de la célula. Entonces, para que recordemos y se nos olvida.
Un organelo es una cosita de estas, o ya sea el retículo, o ya sea el núcleo, o ya sea la mitocondria, o ya sea el aparato de Golgi o la membrana. Esos son organelos. ¿Qué son biomoléculas? Las biomoléculas son las que hacen parte de esos organelos, son las cositas chiquititicas, más chiquiticas que hacen parte como los ladrillos de los organelos y que están en proteínas, azúcares o carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Esos son biomoléculas. Y los procesos son cómo las sustancias y el agua atraviesan a través de la membrana plasmática. Ese es un proceso que hay de dos tipos, que es la ósmosis y la difusión, el transporte activo y el transporte pasivo. Otro proceso es la transcripción y la traducción. Eso es otro proceso. Otro proceso es cómo el aparato de Golgi distribuye y empaqueta las proteínas. Otro proceso es la respiración celular. Otro proceso es la fotosíntesis que es llevada a cabo por las plantas. La pared celular y la vacuola son órganos o estructuras. Entonces no confundan lo que es una estructura con un proceso, con una célula. Son tres cosas muy diferentes. Regularmente los procesos producen algo, ¿sí? O de los procesos se obtiene algo, o es la manera de hacer algo. Entonces, cuando yo les digo, esta ecuación, ¿qué proceso me representa? Ustedes ahorita, ¿qué me dicen? Profe, esa ya no la habíamos visto. Sí, ya la habíamos visto, ya la hemos contestado, pero mira que la hemos visto y no nada que la contestamos. Entonces, ¿qué proceso me representa esta ecuación? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Aló? ¿Se fueron todos? Joana dice que la C. Sí, pero yo lo que quiero que me contesten más que la C, la D, que la respuesta es, ¿qué proceso es este? Se lo acabé de repetir. ¿Qué proceso es este? ¿Cómo se llama este proceso que les acabo de mostrar, que ya los mostré? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso? Profe, Ah, qué pena, es que yo acabé de llegar a la clase. Entonces no sé de qué estaban hablando. estoy haciendo taller y les estoy preguntando que este proceso que está representado aquí, glucosa más oxígeno que da gas carbónico más agua más ATP, ¿qué proceso es? ¿Qué proceso me representa? O esta ecuación, ¿en qué proceso se da? ¿Cuál es el proceso en el cual se da esta ecuación? ¿No quieren contestar o qué pasa? Buenas noches, Shirley. Profe, acabé de entrar porque acabé de llegar de trabajar. Ok. ¿Qué es la pregunta? Este proceso, glucosa más oxígeno que da gas carbónico más agua más ATP, ¿qué proceso representa?
Fotosíntesis, no. No, No. la fotosíntesis no. ¿Cuál otra? De las respuestas que están ahí, profe. No, yo le estoy haciendo una pregunta. Ah, vale, vale. Cuba. Pero yo miro mis apuntes. No me acuerdo. Pues lo único que yo veo ahí que es todo esto pasa a la mitocondria, ¿no? Esa mitocondria, ¿cierto? La que está Ah. en Exacto. ¿Y cómo se llama ese proceso? mitocondria, no sé qué. Mitocondria es esta, sí. Pero ¿cómo se llama el proceso? Ay, no me acuerdo, profe. Voy a mirar. Lo acabo de mostrar. Respiración aeróbica, respiración. Lo importante es que, o sea, yo quiero que les quede claro que el proceso es el de respiración celular, que tiene dos partes, o la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Esto no se les puede olvidar. Entonces, como tú dices, efectivamente, esto es la mitocondria. Y entonces la pregunta es, teniendo en cuenta lo planteado, la función donde ocurre del organelo, donde ocurre la reacción es, ¿cuál es la función? Por ahí me dijeron esta, sí, es esta, producción de energía, ¿sí? Usted no les puede olvidar que esto hace parte de la respiración. Vamos con la otra. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la respiración celular, miren cómo está dividida las preguntas, intracelular, extracelular, extracelular y extracelular. La respiración celular, ¿qué significa intracelular? ¿Qué significa? Interno, Interno. ¿Y qué significa extra? externo. Externo. Entonces, la respiración celular es un proceso intracelular o extracelular. ¿Dónde se lleva a cabo? Intracelular. Se lleva a cabo dentro de la célula. Por lo tanto, la respuesta, mire que ya sin leer toda la respuesta ya tenemos la que es, ¿cierto? Muy bien. Vamos con esta. Miren lo que dice esta. Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas. O sea que las proteínas son hechas en los ribosomas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. A partir de la información codificada en el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, a partir de la información del ARN mensajero, entonces se hacen las proteínas. Suplida la necesidad, el ARN mensajero es destruido. ¿A qué se refieren con suplida la necesidad? ¿Como cancelada? No. ¿Qué es suplida? ¿Qué es suplir? Reemplazar, profe. No te escuché. Reemplazar. No. Suplida es la necesidad. La palabra suplida significa, ustedes, ¿cuándo suplen una necesidad? ¿Cuándo? ¿Cuando falta algo? Concedida, sí, más bien es concedida. O sea, cuando yo digo, no, es que yo tenía mucha hambre y me dieron de comer, yo ya suplí la necesidad. Reemplazar, más o menos, no, suplir la necesidad exactamente es llenarla. ¿Sí? Entonces, yo, ay, tengo mucha hambre, entonces, pero me dan de comer. Cuando ya me dan de comer, me suplieron mi necesidad. No, es que yo necesitaba comprar unos cuadernos. Ah, me los vinieron a traer acá. Ya me suplieron la necesidad que yo tenía. ¿Sí? O sea, una vez ya llena esa necesidad, ya la necesidad está satisfecha. ¿Sí? Suplida significa eso. Entonces, las proteínas son sintetizadas en los ribosomas a partir de la información codificada en el ARN mensajero. Suplida la necesidad, o sea, ya una vez hecha, está llena la necesidad, satisfecha la necesidad de quién, la necesidad de quién, ¿a qué se refieren con la necesidad? La necesidad de quién. ¿Del ADN? Ah, perdón, la proteína. De las proteínas. Suplida la necesidad, miren lo que dice,
Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas. ¿De quién me están hablando? De las proteínas. A partir de la información codificada en el ARN mensajero. Suplida la necesidad, o sea, ¿la necesidad de quién? De proteínas. El ARN mensajero es destruido. La gráfica que mejor ilustra este proceso, ¿cuál es? La C. Por acá me dicen que la C. Jefferson, Digo que acá la- me dicen que la A. Digo que la B. Bueno, vamos a analizar. ¿Qué hay primero? Dice, a partir de la información del ARN se hacen las proteínas. O sea que en el tiempo que debería aparecer primero, las proteínas o el ARN. Las proteínas. A partir de la información del ARN se hacen las proteínas. ¿A qué están refiriendo? Pues a este proceso. ¿Sí o no? Dice, las proteínas se hacen a partir de la información que hay en el ARN. Una vez se hace la proteína, el RNA se destruye. Eso es lo que nos están hablando. Entonces, ¿estas gráficas me representan eso? ¿O cuál me representa mejor eso? ¿Qué es lo que me están diciendo? Las proteínas se hacen y ya luego el RNA se destruye. Observe bien esas gráficas y me dicen cuál gráfica es. Yo digo que la B. La B, el ARN mantiene constante, ¿no? Miren. Ah. Yo sigo con la C. Entonces es la A. Es la A, ¿verdad? ¿Por qué es la A? Porque la proteína se sostiene, pero la ARN se está destruyendo, pues. Se está reduciendo, esa es la palabra correcta. En la gráfica no sabemos qué pasa, pero se está reduciendo en ese momento. Entonces, miren. Primero es el ARN. Mire que está en mayor cantidad el ARN. ¿Por qué está en mayor cantidad? Porque tiene que haber mayor cantidad al principio, porque esto es lo que hay. Luego, de que eso se traduce, se destruye. O sea que esto en principio es mayor que esto. Pero luego, una vez hechas las proteínas, miren, una vez hechas las proteínas, ¿qué pasa con el ARN? Disminuye, ¿sí? ¿Por qué disminuye? Porque es que se está destruyendo. ¿Esta por qué no? Porque sí, las proteínas aumentan, pero mire qué pasa después. Las proteínas disminuyen. Y el ARN, ¿qué pasa? Mantiene constante, ¿sí? No se desaparece, sino que durante todo, que en el eje de las Y y en las X mantengan el mismo nivel, mire, más o menos el mismo nivel. ¿Eso qué significa? Que es constante. Si hace esto, ¿qué significa? Que aumenta. Si hace esto, ¿qué significa? Que disminuye. Miren esta. Esta es la concentración de ARN. Está arriba, disminuye, vuelve y aumenta. Mire la proteína. Aumenta, disminuye. Esta. El ARN primero aumenta, luego disminuye. La proteína primero está arriba, luego abajo. ¿Sí? ¿Estos me explican esto? No. Dicen, las proteínas se hacen y apenas se hacen, el RNA disminuye. ¿Sí queda como claro para todos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Esto? Ok. ¿Esta nosotros ya la hicimos? No. No, No. No, profe. señora. Bueno, entonces vamos a hacer, le vamos a colocar mucha atención.
Dice, en las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN. Eso ya lo sabemos. Y posteriormente este se traduce para fabricar una proteína. Como se muestra en el esquema, la cadena de ADN se transcribe hacia el complementario ARN mensajero. Mensajero. Aquí dice, transcripción ADN se pasa al ARN mensajero. Este sale del núcleo y es leído en grupos de 3 nucleótidos para atraer complementarios de ARN de transferencia. Ojo con esto, lo que nos están diciendo. A los cuales se unen aminoácidos particulares con la ayuda de los ribosomas. Teniendo en cuenta el código de traducción del ARN de transcripción que aparece en la tabla, la secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de la secuencia de ADN es esta. Ustedes nos están preguntando por los aminoácidos que se hacen a partir de esa formación del ADN. Pero aquí hay algo particular. Vamos a ver, Ruby. Aquí hay algo particular. Vamos a colocarle cuidado a esta gráfica. Para eso voy a cortar aquí y me lo voy a llevar para el tablero. Entonces, miren, este es el RNA, ¿verdad? El ARN mensajero, que es este mismo. Y sabíamos que cada 3 nucleótidos se va a llamar un codón y que cada 3 nucleótidos va a significar un aminoácido. Hasta ahí estábamos claros, ¿verdad? La clase pasada. Pero miren que el RNA mensajero, que es este, el RNA mensajero se complementa con otros chiquiticos, quien trae el aminoácido. Entonces, a ver. Vamos a ver si puedo. Bueno, no. Este ARN mensajero, ¿cuál es? Este ARN mensajero es este. El que está pegado al aminoácido es el de transferencia. Y si ustedes se dan cuenta, este de transferencia es el complementario del ARN mensajero. Entonces le voy a traerme la pregunta para acá. Voy a traerme el cuadrito para acá. Eso. Y voy a colocar el ejercicio que nos piden, que es que pongamos en términos de aminoácidos estos nucleótidos. Listo. Ahora vamos a separarlos en codones, o sea, de a 3 en 3. Y vamos a sacar el RNA. Acuérdense que ese es ADN. ¿Por qué sabemos que es ADN? Porque sabemos que esa molécula que nos están mostrando ahí es ADN y no es ARN. ¿Por qué? ¿Para que la T no es una U? Exacto, porque en el ARN, en vez de T, hay U. Entonces vamos a pasar esto a términos de ARN. ¿A con quién va? Normalmente con T, pero en el ARN, ¿con quién va?
Con U. ¿Qué sigue? U. ¿Qué sigue? A. Aquí, ¿qué sigue? Otra vez A. El A. La U. La C. ¿Sí? U. U, G. Y G. y G. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí el de arriba es el ADN. El de abajo sería el ARN mensajero. Pero aquí nos dan es el ARN de transferencia. Mire, ARNT. Cuando nos dan el ART, que sería este, es el complementario de este. Este es el ARN mensajero y el ARN de transferencia es el complementario al ARN de mensajero. Entonces, aquí, U con quién va? U va con A. ¿A con quién va? A va con U, porque estamos hablando todavía de ARN. Aquí, ¿A con quién va? A va con U. ¿Y U con quién va? Con A. ¿C con quién va? Con G. U con quién va? Con A. Y G con quién va? Con C. Fíjese que el ARN de transferencia es muy parecida a la cadena de ADN, solo que en vez de 3 lleva U. Ahora sí, ya tenemos el ARN de transferencia, que es este mismo que nos muestran aquí. Y ahora sí empezamos a traducir. A, ¿qué significa? U, perdón, según este cuadro. Toca buscar las imágenes. No, aquí está, mírenlo, aquí tengo el cuadro. Leucina, muy bien. A. Es que la pregunta es respecto a esto. Entonces, leucina. Muy bien. ¿Qué sigue? Iso. ISO, muy bien. UA, ¿qué sigue? TRP. Val. Sigue GAC. Sí. Vale. A sigue. Muy bien, vale. Ya. Entonces ya con esto nos vamos para acá. ¿Y cuál es la respuesta? La A. La A. Muy La bien. A. Esta es la respuesta. Sí, entonces, ¿cuál es el detalle aquí? La A, sí. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle es si nos dan, si aquí nos dan RNA-M o si nos dan RNA-T. Si nos dan este o si nos dan este. Si nos dan este y nos preguntan por este, le sacamos el complementario. Si nos dan este y nos preguntan por el otro, nos sacamos el complementario. ¿Ok? Bueno. Sigamos a la otra. Esto está muy fácil. Dice, los aminoácidos son elementos esenciales en la traducción del ADN. La mayoría de ellos son obtenidos a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta información, la biomolécula cuya carencia en la dieta podría entorpecer en mayor medida el proceso de traducción. Ojo con lo que me están diciendo aquí, miren. Están hablando de aminoácidos y me están hablando de traducción. Entonces, dicen, los elementos esenciales en la traducción del ADN son los aminoácidos. ¿Cuál de esos me afectan a mí la traducción? ¿Cuál de estos? De acá abajo. Los carbohidratos. No. Estamos hablando de aminoácidos. ¿Los aminoácidos hacen parte de qué?
¿Y la traducción cuál es? La proteína. Las proteínas. Muy bien. Acuérdense que la traducción lo que hace es ¿sí? Acuérdense de esto. Ah, La traducción. Dame un segundito. Listo. Entonces, la respuesta es la C. Muy bien. ¿Sí queda claro por qué no? ¿Queda claro por qué? Para todos, el resto es que ese silencio es que no o que sí. Bueno, espero que sí. Esta sí. esta se las expliqué, el por qué. No, es que ¿De los aquí para virus? abajo no hemos visto, aquí para abajo no hemos visto nada. Ok, entonces vamos a explicarlo. Nos dice, la clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no se ha establecido si se trata de organismos vivos o no. Una de las principales razones para que este hecho ocurra se debe a que los virus, entonces, Profe, no se escucha. ¿aló, me escuchan? Ahí Hola, sí. Ya. ¿me Vuelve están a explicar. escuchando? Ahorita sí, pero ahorita lo que está diciendo no. Leyendo Ok. la pregunta. Dice, la clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no se ha establecido si se trata de organismos vivos o no. Una de las principales razones para que este 8 ocurra, o sea, ¿de qué hecho me están hablando? ¿De qué hecho me están hablando? Que se trata que si el virus es un ser vivo o no. Exacto. Entonces, vamos a ver por qué se considera que no es vivo. Resulta que ¿cuándo se considera que un organismo es vivo? Se considera que un organismo es vivo cuando cumple con los requisitos mínimos de la vida. ¿Se acuerdan que les decíamos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo? O sea que la célula es la estructura más pequeña que tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene una membrana, porque tiene unos organelas, ¿sí? Lo mínimo que puede tener algo para que tenga vida es que haya una membrana y que haya por dentro mínimamente núcleo. No núcleo, material genético. Porque eso sigue siendo una célula viva y que haya una membrana es fundamental. Si no hay una membrana, no hay vida. ¿Sí? Y que haya un material genético. Eso es lo mínimo que tiene que haber. Una membrana y un material genético y que ella sintetice sus propias cosas. Veíamos que ella respiraba, que hacía un montón de cosas. Hace sus propias cosas. Cambio, ¿qué son los virus? Los virus son solamente material genético. Es decir, los virus solamente son ADN o ARN, no más. El virus no es una célula. El virus solo es una molécula. El virus solamente es una molécula. Es esto. No es más. Por eso es que los virus no se consideran vivos. Para poder para poder vivir donde tienen que estar. Tienen que estar dentro de una célula. ¿Sí? Ellos solitos no pueden vivir. ¿Por qué? Porque son una molécula simplemente. Para poder vivir, tienen que venir a la célula, apoderarse de la célula y decirle a la célula que sintetice proteínas a partir de la información que hay en ellos. Pero ellos solitos no pueden vivir porque no son una célula. Listo, ahora sí. La clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no se ha establecido si se trata de organismos vivos o no. Una de las principales razones para que este 8 ocurra es que, según los que les acabé de decir, ¿cuál es la respuesta?
La B. ¿Qué les dije que era el virus? Muy bien, Rui. Ah, si no tiene materia genética. ¿Qué Se les puede dije que era? autorreplicar. Profe, usted dijo que eran solo moléculas. Solo material de ADN o ARN, ¿se acuerda? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama ese material? Es un material genético. Sí. ¿Cuál es la respuesta? No. La A, que no se pueden autorreplicar sin infectar una célula. ¿Por qué? Porque no son capaces, ellos tienen que vivir dentro de una célula, por eso son parásitos intracelulares. Bueno. Vamos con esta. Una mutación es el cambio de uno o varios nucleótidos en el ADN de un individuo. ¿Sí? Una mutación es el cambio de uno o varios nucleótidos en el ADN. Si la mutación se expresa en el cambio de una característica fenotípica, se puede decir que cambió el número de cromosomas, hubo formación de células haploides, no ocurrió síntesis de proteínas, se sintetizó una proteína diferente a la esperada. Hay un cambio en la característica fenotípica. ¿Qué me dicen que la... ¿No tienen ninguna pregunta respecto a esa pregunta? Profe. ¿Qué es fenotípica? Ah, muy bien. ¿Y qué más iba a hablar? No, ya, profe, ya preguntaron. Ah, que es fenotípica. Siempre que hablamos de fenotípico, si hablamos de genotípico, hablamos de los cambios que se dan en los genes. Si hablamos de fenotípico, en los cambios que se dan físicos, los que yo puedo ver. Genotípico, lo que pasa en el ADN, lo que pasa en el gen. Fenotípico, lo que yo puedo ver. Si cambió el pelo, los ojos, la enfermedad. Esos son los cambios fenotípicos. Entonces, si hay una mutación, es porque hay un cambio en el ADN. Pero si yo veo la mutación, si yo veo en las características físicas, ¿qué ocurrió? ¿La D? ¿La D? Muy bien, se sintetizó una proteína diferente a la esperada. Claro, porque si hubo una mutación y se expresó. O sea, regularmente la persona tiene los ojos verdes y hubo una mutación y ¡pah! Un ojo le cambió azul. Eso es una mutación que se expresa y que la podemos ver fenotípicamente. Entonces, se sintetizó una proteína diferente a la esperada. Muy bien. Vamos con la otra. Las células eucariotas realizan 3 procesos fundamentales para su mantenimiento: la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Saben qué es la replicación? Como una... Va a cerrar un momentico el micrófono y la persona que quiera participar lo abre porque es que hay un sonido que no sé. Eso. La persona que quiera participar abre el micrófono, que se estaba escuchando un sonido de micrófono por allá en el fondo y se escuchaba horrible. Ahora sí. ¿Qué es la replicación? Miren que nos está hablando de replicación, transcripción y traducción. ¿Qué es la replicación? Es como repetir algo igual. Muy bien. Entonces, ¿qué es el proceso de replicación? Les voy a explicar. Cuando una célula se va a dividir, ¿sí?
Es una célula va a dar origen a 2 células más. Una célula se va a dividir en 2, ¿sí o no? ¿En qué momento una célula se divide? Ah, pues cuando nos raspamos y necesitamos la piel. Ah, pues cuando somos una primera célula fecundada y necesitamos crecer. Siempre que haya crecimiento de tejido, va a haber división celular. Entonces, todas las células son iguales. Entonces, todas las células van a tener ¿qué? Va a tener un ADN, ¿sí o no? Todas las células van a tener ADN. Mi pregunta es entonces, bueno, vamos a colocar la célula del ADN aquí. ¿Cómo hacen para que estas células tengan el mismo ADN que tiene la mamá? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que estas células que están acá tengan la misma cantidad de ADN que tienen las otras? ¿Con fotocopia o una copia? Pues primero, exacto, primero el ADN se duplica, es decir, se copia. O sea que este ADN que tenemos aquí, primero hace una copia de él mismo, ¿sí? Entonces, primero él hace una copia de él mismo. A eso, a que él se vuelva a copiar, que saque otra copia, a esto le llamamos replicación, a la copia de ADN en ADN. ¿Listo? Eso es replicación. Entonces, nos dicen, las células eucariotas realizan 3 procesos fundamentales para su mantenimiento y reproducción. La replicación, que es la copia de ADN en ADN, la transcripción, ¿se acuerdan? Que es la copia de ADN en ARN, y la traducción, que es la copia de ARN a proteína. Si en un experimento con animales se modifica una de las moléculas que intervienen en ese proceso y la modificación se ve en la descendencia, ¿cuál de estos se modificó? Por acá me dicen que la A. Si la modificación se ve en la descendencia, o sea, en los hijos. Profe, yo creo que la A. Muy bien. ¿Por qué la A? Porque la molécula que se hereda es la A. ¿Se acuerdan? Que se hacen copias y cada vez que en las preguntas anteriores nos decían que una vez hechas las proteínas, esto se desbarata. El ATP se gasta constantemente y la proteína solamente se expresa en la persona. ¿Cuál se hereda? Se hereda el ADN. Muy bien. Vamos con la otra. Una teoría propone que cierto tipo de bacterias A fueron incorporadas a otro tipo de bacterias B. O sea, estas se metieron a estas. Y eso es lo que nos están diciendo. Una teoría propone que cierto tipo de bacterias A fueron incorporadas a otro tipo de bacterias B, dando origen a las mitocondrias actuales eucariotas. Es lo que nos están diciendo, que había unas bacterias A y a estas se les metió una bacteria B. Listo. La bacteria A, acá Rubí me dice que la A. Bueno, nos dicen que las bacterias A fueron incorporadas en otro tipo de bacterias B. Entonces, estas en las bacterias B, las bacterias B son estas, y las bacterias A son estas. Y que estas se convirtieron en mitocondrias. Esa es la teoría, que estas se convirtieron en mitocondrias. Ay, yo no sé por qué no me dibuja. Que estas se convirtieron en mitocondrias. Entonces, el argumento más frecuente a favor de la procedencia de mitocondrias
a partir de las bacterias A, o sea, de lo que acabamos de dibujar, ¿qué puede ser? ¿Qué hace que yo piense que estas mitocondrias antes eran unas bacterias diferentes? Que no estaban aquí, sino que se metieron y eran otras bacterias diferentes. ¿Qué creen ustedes? La presencia de membranas, la presencia de ribosomas, las secuencias de ADN similares o el ARN y las enzimas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que, cómo yo diferencio una bacteria de otra o un organismo de otro? ¿Qué es lo que la hace diferente un organismo de otro? ¿Cuál de esas cosas? ¿La C? Muy bien, secuencias similares de ADN. Muy bien. Resulta que las mitocondrias también tienen su propio ADN. Solamente no hay ADN en el núcleo, sino que también hay ADN en mitocondrias. Y eso lleva a creer que antes las mitocondrias eran otras bacterias y se metieron a esta célula formando un solo organismo. Es decir, que antes todas eran procariotas, todas las células eran procariotas y resulta que una se metió en la otra y dio origen al núcleo, a la mitocondria, perdón. Dio origen a la mitocondria y de allí se empezaron a organizar este tipo de células. Muy bien, William. Esta no la hicimos tampoco, yo no sé por qué ninguna hicimos. Ah, eso es que esto lo dejamos para que lo hiciéramos en la casa, ¿no creo? Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice, el sistema inmune... Ay, yo empecé a grabar, ¿ustedes se acuerdan? Así, aquí está. Ah, cuando acabó la clase nos acordamos. El sistema inmune de los organismos posee células asesinas. El sistema inmune posee células asesinas que lleva en sus citoplasmas vesículas que llenas de proteínas formadoras de poro en la membrana celular. ¿Quién me cuenta hasta aquí más o menos qué es lo que nos están diciendo? ¿Quién me cuenta como en sus propias palabras? Ay, ¿qué pasó? Ahí. ¿Quién me cuenta? Que son, profe, que son células que se disfrazan para entrar, ¿no? No, no, no. No, no tanto que ya están, ya el sistema inmune ya está. Yo quiero que ustedes comprendan lo que están leyendo. Ro dice claro. Quiero que comprendan lo que dicen. Quiero que comprendan la lectura. Dice, el sistema inmune de los organismos posee células asesinas. El sistema inmune posee células asesinas que llevan en su citoplasma vesículas llenas de proteínas formadoras de poro en la membrana. Cuando una de nuestras células es infectada, las células asesinas contactan su membrana ¿de quién? De las infectadas. ¿Sí? De las infectadas. Y en esta zona, por exocitosis, vacían el contenido de las vesículas. ¿Quién vacía el contenido de las vesículas? ¿Quién? Las células asesinas. Las células asesinas, ¿sobre quién? Sobre la membrana celular. ¿De quién?
¿De la vesícula? ¿Del sistema inmune? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién? Ya ¿Del sabemos sistema, que las... del sistema inmune? No, decimos que las... Mire, ya dicen que las células asesinas vacían sus vesículas, ¿cierto? Eso está claro. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién vacían sus vesículas? ¿Sobre quién? ¿La membrana celular? Sí, pero ¿de quién? De las infectadas. Muy bien, Ruby. Entonces, las células asesinas vacían el contenido de las células asesinas, vacían el contenido de las vesículas. Sí, pero ¿sobre quién? ¿Sobre cuáles? Sobre las membranas, sí, muy bien. Pero las membranas ¿de quién? De las células, ¿quién? Infectadas. Las células asesinas vacían el contenido ¿sobre quién? Sobre las células infectadas. Entonces, vamos a dibujar por aquí. Entonces, tenemos una célula asesina. Dame un segundito. Okay. Ay, yo no sé esto porque a veces hace lo que le da la gana, mira. Ya lo entiendo. Como con carácter propio. Tenemos una célula asesina. Y dentro de ella hay un montón de vesículas que contienen proteínas formadoras de poro. Bueno, esta es la célula asesina. Y nos dicen que cuando una célula es infectada, esta vacía todo su contenido sobre la célula infectada, la vacía el contenido. Pero ¿qué tiene ese contenido? ¿Qué tiene ese contenido? Tiene proteínas formadoras de poro en la membrana. O sea que, ¿qué le hace esta célula a esta? ¿Qué le hace? Bueno. Sabemos que esta es la asesina y esta es la infectada, ¿no? Y esta vacía su contenido sobre esta. ¿Cuál vacía? El vacío de las vesículas. Y en esas vesículas hay proteínas formadoras de poros en la membrana. Entonces, ¿esta qué le hace a esta, según lo que nos están contando ahí? ¿Qué le hace? ¿La infecta? ¿La perfora? La perfora. Muy bien, la perfora. Bueno, pues Rubí, no se demore, ¿no? La A comer, perfora. Rui. La perfora, muy bien, perfora la célula infectada. Si esta se perfora, miren lo que nos están diciendo, dice, se ha observado que cuanto más células asesinas contactan la célula infectada, esta muere más rápido. ¿Por qué muere tan rápido? Por un mayor bloqueo de proteínas de transporte, por una disminución de la capacidad de reconocimiento de células inmunes, por una elevación de la permeabilidad de la membrana, por una disminución del área de la membrana disponible para el ingreso de O2. ¿Cuál es la razón por la cual muere esa célula? ¿La C? La C, muy bien. ¿Por qué?
Porque al tener pues muy rota la membrana, ella se vacía, se vuelve más permeable y se vacía. O sea que la respuesta, ¿cuál es? La C. Muy bien. ¿Y queda claro para todos por qué la C? Rui que decía que la A, o quién era que decía que la A. No, Lucía dijo que la C. Ella dijo que la C, desde el principio. No, una persona que dijo la A como 10 veces. Ah, yo no sé, yo no escuché. No, en el chat. Sí, no, yo estoy viendo aquí. Ahí dice la A. Pero era de otra pregunta. No, era esta. Bueno, no sé. ¿Queda Era claro Rui, ¿cierto? entonces? No, sí, Sí. creo que sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vámonos para la otra pregunta. Tenemos este gráfico. Bueno, chicos. Vamos, bueno, Shirley, vamos a ver qué nos dicen acerca de esta pregunta. Nos dice, en algunas algas marinas donde cada individuo está conformado por una única célula gigante. Hay una única célula gigante. Una única célula gigante. Se observó que la especie 1 tiene un sombrero en forma de sombrilla y la especie 2 un sombrero rasgado en forma de pétalo. Entonces, especie 1 en forma de sombrilla, especie 2 en forma de pétalo. En ambas especies, si se elimina el sombrero, se forma uno nuevo similar al amputado. ¿Qué significa amputado? Que ha sido cortado. Entonces, si a la especie 1 le cortan su cabecita, pues sale otro igual a este. Si a la especie 2 le cortan su cabecita, pues sale otro parecido a este. Dice, sin embargo, si se elimina el pie que contiene el núcleo, mire, el pie contiene el núcleo, esto es importante. El pie contiene el núcleo. Entonces, si se elimina el pie que contiene el núcleo, simultáneamente con el sombrero y se implanta uno nuevo de otra especie, inicialmente se forma un sombrero con características. Entonces, va a cortar este pedacito. Ah, bueno, miren. Cogieron esta especie y le cortaron el pie y le cortaron el tronco. O sea, cogieron este tronquito, lo pusieron aquí y a este tronquito le pusieron el piecito de este y la cabecita de este. Cuando hicieron esto, el primero que se formó fue una mezcla entre estos dos. Miren, una mezcla. Porque el piecito viene de acá y la partecita de arriba viene de acá. Lo único que quedó de este es este tronquito. Pero una vez ya estando así, ¡tan!, le cortaron esta cabecita. ¿Con qué forma va a aparecer esta cabecita? Con la forma de acá de la especie 1 porque tiene el tronco, o de la especie 2 porque tiene el pie del 2. ¿Con qué cabeza aparece? ¿Con la de la especie 1 o con la de la especie 2? La especie 1. ¿Por qué la especie 1? Porque fue la especie donadora de citoplasma, que es el medio donde se realizan reacciones celulares. Pero aquí nos están preguntando por qué. Pues es como una secuencia, ¿no? Porque es que si está el piecito de la especie 2, si está y tiene el cuerpo de la especie 1. ¿Pero qué contiene ese pie? ¿Qué contiene el pie? Rubí dice que la C. ¿La célula? El núcleo. ¿Qué contiene el piecito? El núcleo. El núcleo. Entonces, entonces
¿Qué hay en el núcleo? Pues todos los componentes, ¿no? Todo. No todos los componentes. O sea, ya podemos hablar con propiedad de lo que hay en cada parte. ¿Qué hay en el núcleo? El ADN. El ADN. Muy bien, en el núcleo y en el ADN. ¿Y qué nos da el ADN? La formación que vamos a hacer. La referencia a la especie. La información genética. O sea que esta cabecita, ¿a quién se va a parecer? ¿A esta que donó el núcleo o a esta que donó solamente el tronco? Muy bien. La que donó el núcleo, o sea, ¿cuál? ¿La especie? Dos. Bueno. 2. Muy bien, la especie 2. Vamos a la respuesta. Dice, sin embargo, si este está eliminado, en su reemplazo se raya un sombrero que probablemente corresponde con, ya sabemos que es la especie 2, ¿no? Entonces, la 1 no, ni la A ni la D la respuesta. La respuesta está entre la B y la C, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. Señora. Ahora, ¿cuál de las dos es? ¿La B o la C? Profe, yo digo que la C. ¿Quién más dice algo? Yo también digo que la sé. Lucía dice que la C. La C, ¿cierto? ¿Por qué la C? Porque es la que dona el núcleo que contiene la información respecto a las características del organismo. Muy bien. Vamos con esta, que esta de los... Ojo con esta. Léanla allí cada uno y ahorita yo la leo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Marién? ¿No me escucha o qué? Hola, Marién, ¿qué pasa? ¿Por qué me preguntas que qué pasó? ¿Marién me escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, yo la escucho. Entonces no sé qué Yo le pasó a Marién. Yo también. No sé. Queremos a ver que nos diga algo que pasó con Marién. Bueno, lean la pregunta y la analizan ahorita. Le doy 2 minuticos para que la lean. Sí, pero tal vez te está entrando una llamada a ti. A los demás se les escucha como una llamada en espera. Como tú. No, yo escucho bien. Mariel, vete y vuelve a entrar, que tal vez te pasó algo. ¿Sal? Yo Y que vuelve estoy- y entra. Y eso que yo estoy con datos. ¿Está con datos? Sí. Sí, ¿por qué? Aló. Aló, le escucho. Entonces, ¿ya leyeron la pregunta? Voy a leerla. Sí, profe. La ¿Qué exis- lipídica? Ajá. ¿Qué lipídica? ¿Qué lipídica? ¿Qué son lípidos? ¿Qué es membrana lipídica? La membrana lipídica es la membrana. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que la membrana Sí. estaba compuesta de qué? De fosfolípidos y proteínas. O sea que, Ya. ¿qué son lípidos? Estas moléculas grasas. Bueno, dice, la existencia de moléculas solubles en lípidos. ¿Qué significa esto? Moléculas solubles en lípidos. ¿Han sido mezcladas?
que se pueden mezclar, que tienen afinidad, que pueden, la van con los lípidos. Entonces dice, la existencia de moléculas solubles en lípidos y moléculas no solubles en líquidos. Si esto significa que la van, ¿esto qué significa? Que no se la dan. Que no se la van. Generan modos importantes de transporte de moléculas a través de la membrana lipídica que rodea la célula. Por un lado, entonces está la difusión simple, donde las moléculas atraviesan la capa lipídica. Difusión simple, donde las moléculas atraviesan la capa lipídica. Y la otra es el transporte mediado por proteínas insertadas en la capa. Espérate que yo creo que eso. Hola, Marian. ¿Ahora sí escuchas bien? Sí, ya, profe. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, el transporte mediado por proteínas insertadas o insertas en la capa lipídica. Entonces, una pasa por las capas lipídicas y la otra por las proteínas. La cantidad de moléculas que en un lapso de tiempo ingresan a la célula, ¿de quién depende? Depende del tipo de molécula y de la concentración de la molécula en el exterior. ¿Cómo se muestra aquí? Entonces vamos a analizar. Mire, para la primera, en el exterior hay muchas, en el interior hay muy pocas. ¿Cuál es? Difusión. ¿Qué nos dicen de la difusión? Que atraviesan la capa lipídica. Miren, atraviesan la capa lipídica. ¿Cómo entra? Miren, constantemente están aumentando. La otra, hay mucho en el exterior, poca en el interior. ¿Por dónde pasan? Transporte mediado por proteínas. Transporte mediado por proteínas pasa por dónde? Por proteínas, el nombre lo dice, por proteínas. Miren, está pasando por proteínas. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son las que son solubles en lípidos y cuáles no? ¿Las de arriba o las de abajo? ¿Cuáles son solubles en lípidos? ¿Las de arriba o las de abajo? La de arriba. ¿Las profe. de arriba? Las de arriba, muy bien. Las de arriba son las que son solubles en lípidos y las otras son las que no son solubles en lípidos. Entonces, ahora, el límite en la cantidad de moléculas no solubles, el límite en la cantidad de moléculas no solubles, o sea, estas que entran a la célula por segundo es consecuencia de quién. Aquí nos falta una respuesta. La voy a colocar acá. Para que la tengamos ahí. ¿Cómo hago para que las vamos a ver todas? Ahí está. Entonces, el límite de la cantidad de moléculas no solubles, o sea, de estas de abajo, no solubles, ¿de quién depende? Del área del tamaño celular, del tamaño de las moléculas, de la disponibilidad de proteínas de transporte o de la afinidad entre las proteínas y las moléculas. ¿De quién depende? Ahí están las respuestas. Rudy dice que la lean bien y analicen bien. Yo digo que la sé. Y por acá, ¿quién nos dice? Que la sé. Muy bien, que la sé. ¿Por qué? Porque ¿por dónde se meten? Pues por las proteínas. ¿Qué pasa si no hay proteínas? No pasan. No pasan. Entonces, ¿de quién depende? De las proteínas. Muy bien. Uy, Rubí, ¿qué pasa, Rubí? Que pasa es que Rubí no es que acabo de venir de comer. Está llenita. Ay, qué hambre. Ya me dio hambre, fue a mí. Y a mí también. Bueno, 2 minuticos para que lean esta. Hola, profe.
Hola. ¿Ya tiene la respuesta? Pensé que se había ido. No, es que le estoy dando 2 minuticos para que lean la respuesta. Ya, profe. Sí, Ya. para que lean la pregunta. Ok. Entonces dice, una persona fue llevada de urgencias a un hospital. Los médicos encontraron que este paciente tenía una afección en la médula ósea. Por tanto, su producción de glóbulos rojos era muy baja. Adicionalmente, encontraron cantidades de azúcares y aminoácidos encontrados en la sangre estaban por debajo de lo normal. Lo anterior evidentemente comenzaba a afectar todas las células de su cuerpo, pero lo primero que pasaría a nivel celular sería ¿qué? Entonces, nos están preguntando es que estas sustancias, ¿en cuál de estos procesos están involucradas? La A. Muy bien. La cantidad de azúcares las azúcares están involucradas ¿dónde? En la respiración. O sea, acuerden que todos los azúcares son carbohidratos y se convierten en glucosa. La glucosa es un azúcar. Y los aminoácidos de qué hacen parte de las proteínas. O sea, que ¿cuál es la respuesta? La A. Muy bien. Dos minuticos para que lean esto. Ok, Rubí. A ver. Más o menos. Entonces vamos a analizar lo que nos dice la pregunta. Dice, las células de la tiroides intercambian yodo con su medio a través de ciertas proteínas de la membrana celular especializadas en esta función. En condiciones normales y dados los requerimientos de estas dos células, el yodo entra a la célula por transporte activo a través de cierta proteína. En contra del gradiente de concentración, entra por transporte activo y sale por difusión a favor del gradiente de concentración. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que hay una célula que lo que necesita es yodo, ¿cierto? Dice, el yodo entra por transporte activo en contra del gradiente de concentración. En contra del gradiente de concentración, ¿qué significa? Acuérdense, en contra del gradiente de concentración significa que afuera hay hay poquitas y adentro hay Bastantes. muchas, exacto. O sea que estas están entrando por transporte activo en contra del gradiente de concentración. Por transporte activo en contra del gradiente de concentración. Obviamente, si entran por transporte activo, ¿qué hay? Gasto energético. Y salen por difusión, claro, pues porque hay muchas adentro y pocos afuera. Entonces se sale por difusión en favor del gradiente de concentración. Eso nos están diciendo. Entran por transporte activo y salen por difusión. La A. Rui está volando. Rui está volando. Dice, se descubrió que cierta proteína venenosa puede dañar las proteínas encargadas del transporte activo.
O sea que si se daña el transporte activo, ¿qué pasa? ¿No entrarían? ¿No entrarían? Exacto, si ya se daña el transporte activo, ya no entran más. ¿Qué le va a pasar a estas células, a estas moléculas que están acá adentro? ¿Se van a dañar? No, las moléculas. Mire que Ah. entran por transporte activo y salen por difusión. Si el transporte activo no sucede, o sea, no entran más, ¿qué pasa con las moléculas que hay adentro? Se quedarían ahí, no saldrían más. ¿Seguro? ¿Cómo hay afuera? Afuera hay poquitas. ¿Y por qué mecanismos están saliendo? Por difusión. Afuera hay poquitas. ¿Y por qué mecanismos están saliendo? Por difusión. O sea que difusión siempre va de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Entonces, ¿qué le va a pasar a esas moléculas que están adentro de la célula? No van a salir. ¿Por qué no? ¿Porque no están entrando otras? Eso no significa que no salgan. O sea, ahí Ah, están saliendo. Lo paso. que se entró se dañó fue la entrada. ¿Nos han dicho algo de dañarse la salida? No, Además están saliendo por difusión. ¿La difusión de dónde, a dónde va? De un lugar donde hay más a un lugar donde hay a menos. menos. ¿Esas células se quedan allí o se siguen saliendo? Siguen saliendo. Siguen saliendo. ¿Hasta cuándo siguen saliendo? Hasta que quede a nivel. Hasta que queden al mismo nivel. O sea que, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? La D. ¿Sí? ¿Es la D? Ah, venga. No, sí, la A. Muy bien, Ruby y Joana, la respuesta es la A. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que iguale la concentración del exterior, o sea, que quede al mismo nivel, sí, Lucía, que queden igual adentro y afuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso quede en equilibrio. Muy bien. Vamos con esta. Un minutico para que la lean. Un minutico. Juliana dice que la sé. Lean bien esa pregunta, que la pregunta ya atrás la hicieron y es solamente que sepan algo. Leanla bien. Profe, yo coloqué la C porque usted en una clase nos dijo que se llama osmosis ese proceso del agua. Ajá. Muy bien. El paso del agua a través de la membrana biológica. ¿Paso de qué? De agua. ¿Por dónde pasa el agua? ¿Por qué mecanismo? Por la osmosis. Muy bien. Vamos con esta. Esta es muy chévere. Dice, la mayoría de las ranas machos cantan para atraer las hembras. Para permitir los cantos es necesaria la contracción de varios músculos del tórax. Miren, es lo que nos están diciendo. Para permitir los cantos es necesaria la contracción de músculos del tórax. En el número de cantos que emiten por unidad, el número de cantos que emiten por unidad de tiempo se conoce como tasa de llamada. Es decir, cuántos cantos hacen en un minuto, 2, 3, lo que sea. Tasa de llamado. ¿Cuántos cantos hacen por unidad de tiempo? La gráfica muestra la relación entre la tasa del llamado y el consumo de oxígeno. Entonces,
Entre más va pasando el tiempo, hay más tasa de llamado. Entre más tasa de llamado, más consumo de oxígeno. Entre más tasa de llamado, más consumo de oxígeno. Consumen oxígeno. La pregunta es, a partir de esta información, que me están diciendo por acá. Sí. A partir de esta información, usted podría suponer que las células de los músculos involucrados en la emisión de las llamadas deben tener abundantes ¿qué? ¿Qué organelas tienen esas células de los músculos que hacen las tasas de llamados? ¿Cuál de estos organelas tienen más abundantes? ¿Las mitocondrias, los glóbulos rojos, los núcleos o los ribosomas? Los escucho. Joana dice que la B. Y Ruby me dijo que la A. Muy bien, Ruby. Es la A. ¿Por qué la A? Miren lo que nos están diciendo. ¿Qué consume? Oxígeno. ¿Y qué organela consume oxígeno? Las mitocondrias. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿para qué consumen tanto oxígeno? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay tasa de llamada, esos músculos que están involucrados en esas tasas de llamadas consumen tanto oxígeno? ¿Por qué? Son es que necesitan. No. ¿Qué hace la mitocondria? Absorben. ¿Qué proceso hace la mitocondria? Anaeróbica, algo así, lo que usted dijo hace rato, profe. ¿Pero cómo se llama La eso? respiración anaeróbica. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué? ¿Qué se hace durante la respiración aeróbica? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el producto principal de la respiración? ¿Ustedes para qué respiran? El oxígeno. Sí, respiramos oxígeno, pero ¿para qué? ¿Para qué es el proceso de respiración celular? ¿Cuál es el objetivo? Para la energía, Para producir tiene energía. energía, para producir ATP. Entonces, ¿para qué necesitan esos músculos tanto oxígeno? Pues porque están cantando. Entonces, ¿qué necesita para cantar? Pues mucha energía. Entonces, si se necesitan mucha energía, ¿qué van a necesitar? Pues muchas mitocondrias. Mitocondrias. ¿Qué? No se les olvide que es el proceso de respiración. Proceso de respiración celular. Ustedes respiran para producir energía. No se les puede olvidar eso. ¿Para qué respiramos? Para producir energía. Si nosotros no producimos energía, nos morimos, porque no tenemos cómo vivir. Vamos con esta. Las proteínas son sustancias utilizadas para la regeneración de tejidos. Una célula que presenta dificultad para producirlas. ¿Producir qué? Las proteínas. Deben tener algún tipo de alteración en cuál de estos organelos. La B, profe. En la C, los ribosomas. Muy bien. En los Y los ribosomas. ¿En dónde se hacen las proteínas? En los ribosomas. ¿Que están? ¿Dónde? En el retículo endoplasmático. Muy bien. Esta es bien interesante. 2 minuticos para que la lean.
Bueno, por acá me imagino que contestó ya Rubí. ¿Sí vio? A ver. Vamos a ver, Rubí. Dice, la duplicación es un proceso que conlleva la formación de más ADN. La duplicación del ADN lleva a más ADN. Mientras que la transcripción forma ARN a partir de ADN. Entonces, la primera es ADN en ADN. Y la segunda es ARN en ADN. Dice, perdón, acá en ADN. Si la cadena de ADN ATGCT, en donde la flecha señala el sentido, bueno, la flecha que señala el sentido es, espere que se me... Hola. Bueno, es de aquí para acá, de la A a la T. Es el de izquierda a derecha. Eso, de izquierda a derecha. En donde la flecha señala el sentido en la que es leída la secuencia durante la duplicación y la o transcripción, o sea, de la copia de ADN en ADN o de ARN en ADN. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para estos procesos son en la duplicación y en la transcripción. A partir de esta cadena, ¿cuál se obtiene? Profe, yo digo que la D. ¿Por qué la D? Digo que la A. ¿Pero por qué? ¿Por qué una o por qué la otra? Cuénteme por qué. Hay opiniones muy variadas. Si se copia en ADN, la cadena que obtenemos, ¿qué es? ¿De ADN o de ARN? ADN. De ADN. Si se copia el ARN a partir del ADN, ¿qué tenemos? ¿ARN o ADN? ADN. ¿Sí? Ojo con lo que me están diciendo aquí. Me dice, se forma ARN a partir de ADN. O sea, ¿qué tenemos? ¿ARN o ADN? Según lo que nos dicen ahí. ARN. ARN. Eso ya les dice algo. Observen bien esa cajita. Okay. ¿La B es ADN o ARN? Ninguno. ¿Seguro? ARN. ARN. ¿La A qué es? La A es ADN. ¿La C? La C es ADN. ¿Y la D? ARN. En este primer cuadro, según esto, ¿qué tendríamos que tener? ¿Una cadena de ADN o una de ARN? Una de ADN. O sea que cuáles posiblemente son y cuáles posiblemente no son. La D sale. La D sale. Entonces, ¿cuál nos quedan? La A, la B y la C. ¿La B nos queda también? No. Entonces, ¿cuál nos queda? Yo siempre he dicho que yo he sido que la A. Ajá, pero vamos a hacerla por partes. ¿Cuál nos queda? La A y ¿cuál otra? Y la B. No, perdón, la C. Ahí sí no nos queda. Nos queda la C y nos queda la A, ¿verdad? ¿Por qué la B no? Porque es ARN. ¿Por qué la D no? Porque es ARN. Ok. La C de cerca. Bueno. Ahora, ¿qué me hizo? En esta transcripción, ¿qué tenemos que tener? ¿ARN o ADN? ARN.
ARN. ¿Cuáles son ARN? La A La A, La la B y la D. y la D. La única que no es, ¿cuál es? La C. La C. La única que no es la C. Si no es la C de este lado, y mire que la C coincide con el otro lado, ¿cuál nos queda? La A. La O sea que, ¿cuál es la respuesta? La A. Muy bien. ¿Sí ven? Fácil. sospeché desde un comienzo. 2 minuticos para que lean esto. Leanla concienzudamente. Si quieres, háganse su propio gráfico. ¿Quién me la quiere leer? ¿Quién me la puede leer? La leo. En los organismos, los descendientes heredan en las características de al respecto se ha podido comprobar que los responsables de transmitir esta información son los genes formando parte de los cromosomas. A su vez, una biomolécula conocida como ácido desoxirribonucleico, ADN. En algunos casos, el orden de las consecuencias, en algunos casos, el orden de la secuencia de componentes en estas biomoléculas se ve alterado, fenómeno que se conoce como mutación. La gráfica que mejor expresa la organización de los componentes señalados en el anunciado anterior es... Entonces vamos a ver el orden. Miren, nos están diciendo. Los organismos, los descendientes. A ver, por acá ya Rubén me va a contestar. Ay, no, es Lucía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Lucía. Dice. Respecto, en los organismos, los descendientes heredan las características de sus padres. Al respecto, se ha podido comprobar que los responsables de transmitir esta información son los genes. Son los genes. Que se encuentran formando parte de los cromosomas. ¿Quién está primero, los genes o los cromosomas? Los genes. Los genes que hacen parte de los cromosomas. Vamos a ver si puedo hacer algo. Los genes hacen parte de los cromosomas. Muy bien. Ahora nos dicen. A su vez, los genes están formados por una biomolécula conocida como ácido desoxirribonucleico. ¿El ADN hace parte de quién? ¿Quién hace parte de quién? ¿Del núcleo? No, según lo que nos están diciendo ahí. O sea, ahí nos están dando una... ¿De los padres? No. Lean qué es lo que están diciendo ahí. Lean, es que ahí nos lo están diciendo. A su vez, los genes están formados. Muchachos, a ustedes les falta mucha comprensión lectora. A ustedes allí les están diciendo la información, no tienen que inventársela. A su vez, los genes están formados por una biomolécula conocida como ADN. ¿El ADN hace parte de quién? Del ácido desoxirribonucleico. No. De la entonces. Lean. Biomolécula. Biomolécula.
No. Aparte de Lean, los lean lo padres. que dicen. No. Lean la oración, léanla. Ahí la tienen, léanla. Ah, los organismos. Cromosomas. Los genes. Ay, Dios mío. ¿Qué les está? A su vez, los genes están formados por una biomolécula conocida como ácido desoxirribonucleico, ADN. Por eso, biomolécula conocida como ácido desoxirribonucleico. Ribonucleico, ADN, ¿qué significa esto? Así se ADN. llama, la biomolécula se llama así. Ácido. Ah, Por la eso molécula se llama así. Mi pregunta eso no es le- cómo Solo se que- llama la molécula. Mi pregunta es, ¿de quién hace parte el ADN según lo que están leyendo aquí? ¿De quién hace parte? de los genes. De los genes. Ahí lo están diciendo. Pero El eso lo dijimos hace ADN. rato. No, señor, ustedes están diciendo que la molécula, que el ácido, No, no, nunca me lo están diciendo no, que no. los genes. No, no dijimos que genes, dijo que no. No, señor, no mienta, no venga usted a tratarme No, no, de no. cambiarme la lengua por una No, pargata. no. que yo Alguien digo, dijo "Ay, genes, dijo que no. no, señor, no mienta. Ah, yo tengo buena Ah, memoria. Ustedes les estoy diciendo, ¿de quién hace parte la molécula de ADN? De los genes. Ojo con eso, porque eso es interpretación de lectura. Interpretación de lectura. Si ustedes les cambian una palabra, ustedes ya pierden el sentido. Y la cosa no es que peleen conmigo. O sea, si ustedes lo hicieron, súper. Pero la cosa no es que peleen conmigo. La cosa es que ustedes sean conscientes de lo que están haciendo. De cuál es su grado de comprensión lectora, y por eso yo a ustedes les subrayo idea por idea. Para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer en un análisis de lectura. Pero un análisis de lectura y una comprensión lectora no se gana sino leyendo. Leyendo, y no necesariamente solamente preguntas. O sea, nosotros, y no se lo digo a ustedes, en Colombia el nivel de lectura que tenemos es muy malo, por eso aquí nosotros nos meten los dedos en la boca cada rato. Es más, les confieso, uno viene a aprender a leer bien así, súper bien, cuando ya ha terminado la carrera universitaria. Pero eso no significa que ustedes no lo hagan, eso significa que necesitamos tener hábitos de lectura, más lectura. Les pregunto, ¿ustedes cuánto leen? Y muchos estudiantes, la excusa es que yo no tengo tiempo, yo tengo hijos, yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pero le apuesto que ahora con la cosa del Facebook, nosotros perdemos mucho tiempo en Facebook. Profe, yo leo todos los días. Ok. Entonces, Pero, ¿qué le iba a decir? Pero hay profesoras, sí, las profesoras tienen muchos errores de ortografía y siendo profesora, entonces yo pienso que eso es relativo, ¿no? No, claro, no, es que una cosa es errores de ortografía. Yo tengo un montón de errores de ortografía porque yo no sé por qué a mí se me complica la cosa de cómo está escrita las palabras. Porque la ortografía, a mi parecer, es algo más de memoria. O sea, yo recordar cómo está, yo ni siquiera me acuerdo el nombre de las personas que me rodean a veces. Yo le pregunto a mis primas, ¿cómo es que llamas tú? A mí se me olvida. Yo tengo una memoria muy mala. Una cosa es la ortografía, que también es importante, y yo lo reconozco, yo tengo que mejorar en esa parte, o sea, yo me esfuerzo mucho, aunque no lo he logrado. Otra cosa es la comprensión lectora. La comprensión lectora tiene que ver cómo yo recibo la información de lo que estoy leyendo y si le entiendo o no. ¿Cómo se gana eso? Cuando ustedes lean, subrayen las ideas principales y hagan el ejercicio. Lean un párrafo y pregúntense, bueno, listo, de aquí, de este párrafo, ¿qué me dijeron? ¿Qué es lo que yo entiendo de este párrafo? O sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Esos son los ejercicios que hay que hacer de comprensión lectora. ¿Por qué se ríe Lucía? ¿Cuál es la risa de Lucía? Cuénteme, Lucía, el chiste. Siempre yo acostumbro a leer la pregunta y luego el párrafo, porque es que yo me enredo mucho. Sí, toca.
toca. Esa es buena técnica. Cuando usted lea la pregunta, entonces ya, se ubica en qué es lo que le van a preguntar y cierre el párrafo. Es muy buena técnica. Pero no siempre se puede porque a veces está como enredada la cosa, ¿no? Como que la pregunta está enredada en una cosa y la otra. Entonces, el ADN hace parte de los genes según lo que nos están diciendo aquí. El ADN hace parte de los genes. Ahora, en algunos casos, el orden de la secuencia de los componentes de esta biomolécula, ¿de cuál biomolécula? Del ADN, se ve alterado por el fenómeno que se conoce como mutación. O sea que la mutación hace parte de ¿quién? ¿Dónde se ubica la mutación? ¿En los genes, en los cromosomas o en el ADN? ¿Dónde se ubica la mutación? ¿En los genes, profe? En el ADN. En el ADN, ahí se lo están diciendo. Mire. En algunos casos, el orden de la secuencia de los componentes de esta biomolécula. ¿A qué se refieren? A esta biomolécula, al ADN. O sea que, fenómeno que se conoce como mutación. ¿La mutación de quién hace parte? La mutación hace parte. ¿Qué me hizo? La mutación hace parte de la molécula de ADN. Esta hace parte de esta. Como les digo, al principio hagan este tipo de cosas, hagan mapas, hagan lo que sea que les ayude a entender qué diablos les están diciendo. ¿Sí? ¿Qué diablos les están diciendo? Ahora sí, entonces, ¿cómo es el orden según esto? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? A subir este poquito para acá. ¿Cuál es? Profe, ¿puede abrir más la imagen? Ah, no, ya, gracias. Sí, ya. Sí, profe. Acá, ¿qué me están diciendo? Que la de, vamos a ver. ¿Cuál es el orden? ¿Aló? ¿Aló? La profe. ¿Qué? William Profe, se fue. yo Yo creo no que lo la regañé, D, William. la D, profe. Bueno, acá también me... William, no se sienta regañado. Conteste pues, William. Se me fue, William. La D, ¿por qué la D? ¿Quién hace parte de quién? Desde el ADN. Mire, mutación hace parte del ADN. ADN hace parte de los genes. Y los genes hacen parte del cromosoma. Miren que las flechas les están indicando el orden. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, ¿cuál es la primera? La D. ¿Cuál es la primera que va en el orden? ¿Cuál de estas cosas va primera? Los genes. Miren las flechas. Les hice las flechas. ¿Cuál va? Yo creo que los genes, los cromosomas y el ADN, yo pienso. Sigan las flechas. Pero la flecha van genes, cromosomas. Las flechas van genes, cromosomas. Sí. ¿Y antes? ADN, genes. ADN, genes. ¿Y qué más?
y ADN mutación. Ajá. O Entonces, ¿cuál es mutación. cuál es la primer nivel? ¿Cuál es la qué, profe? ¿Cuál es el primer nivel? Primer nivel que muestra ahí, pues los genes. Una cosa de lógica. Miren las flechas. Los genes hacen parte de los cromosomas. A su vez, el ADN hace parte de los genes. O sea que va ADN, genes y cromosomas. La mutación hace parte del ADN. O sea que, ¿cómo va el orden? Mutación, La ADN, C. genes y cromosomas. Mutación, ADN, genes y la B. ¿La ven? Dígame si no, esto no es pura comprensión. A bestia. Pura comprensión lectora. Mire que les hice incluso las flechas. Entonces, y no solamente es de ustedes. Créanme que es que no es personal. Es un problema que tenemos como sociedad. Y es un problema que tenemos que darle solución como individuo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por leer más y crear más hábitos de lectura. Y no solamente en ustedes, sino en sus hijos. Leamos más, leamos más. A nosotros nos falta mucha análisis. Mire, la lectura, las matemáticas y todo lo que dan es lógica. Lógica de que las cosas se hacen de una manera por lógica y no por otra. Cosas tan sencillas como que está el semáforo en rojo y todos los motociclistas se lo pasan en rojo. ¿Eso es lógico? ¿Para qué está el semáforo? Pues el semáforo estaba para que regulemos el tránsito, evitemos los accidentes, porque si el otro se pasa el semáforo en rojo, pues se va a estrellar. Esas cosas nosotros no las tenemos en cuenta. Y eso es un problema social. Y es un problema social por falta de lógica. Y esa lógica se ve representada en nuestros niveles de lectura y de comprensión del mundo. O sea, uno no va a la escuela solamente a aprender un montón de teoría. Uno aprende con eso que está aprendiendo a ver o a tener otra visión del mundo. Entonces, por eso les recomiendo que leamos más. Es un regaño. Si se escucha regaño, perdónenme, discúlpenme. A veces como que me frustro y la frustración yo entiendo que a uno como que le da mal genio. Pero no es mal genio, es como, yo quiero que entiendan. ¿Sí? Si les hablo un poco a veces como feo, entonces me disculpan, no es mi intención. Mi intención es que aprendan. Entonces uno como que se desespera. Entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? Porque yo no me cuadro. ¿No cuadras todavía? ¿Cuál es la respuesta? Es la B. Pero profe, si yo dije que la B dijo que no, profe. No, yo no sé si te escuché si la B o no. O sea, lo que dije fue la B. Ahí vi lo que leí por acá lo que hice fue leer lo que había por acá. Y acá me están colocando la D, por acá primero la D, y luego sí Ruby me contestó que la B, pero cuando me contestan de una bien, yo no les contesto. Y no les contesto esperando que los demás contesten también, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bueno, yo estaba en duda porque yo dije esa y luego la cambié porque yo dije, no, pues esa no es. No duden de ustedes mismos. No duden, pero también comprendo que necesito que los demás participen. Entonces, a veces cuando contestan bien de una, por eso a veces te contesto, Ruby, y te digo, vamos a ver. O a veces les contesto por el chat que sí, o me espero hasta que los demás contesten. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué, profe? Que sí estamos. Sí, y usted tiene razón en lo que dice. Bueno. A nosotros nos gusta leer. Sí, no está perecito. Eso el internet nos jodió a todos. A mí me da sueño. Pero cuando nos dé sueño también son problemas de ojo, ¿no? Ojo. Yo uso gafas.
Sí, Vale, muchas profe. veces, ajá, hace revisar los ojitos, porque cuando uno le da mucho sueño, regularmente a veces es porque las gafas ya no le sirven. Ok, Ruby, buenas noches para todos, un abrazo para todos, me disculparán, gracias por escucharme Ah, bueno, y profe, que muchas tengan gracias. bonito día. Chao, Igualmente, chao. profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao, Feliz Ándale, fin de pues, semana. lo mismo. Chao. Chao.